¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, en estos momentos voy a tratar de explicar lo más importante sobre la investigación preparatoria pero formalizada, porque ya hice un video, ¿no?, sobre las diligencias preliminares, que es la primera subetapa durante este proceso. Recuerden que la etapa procesal, bien, tenemos la investigación preparatoria, dos subetapas, diligencias preliminares, pero la formalizada. Bien, etapa intermedia, que es el control de la acusación, el control del sobreseimiento y el auto de juicio oral. Bien, vamos a arrancar con este tema, lo más importante. Vamos a hacer primeramente para que puedan entender un cuadro comparativo. Bien, ahora tenemos las diligencias preliminares. Primer punto: investigación preparatoria formalizada. Bien, cada de uno, siempre lo he mencionado, que tiene una finalidad, ¿no? La finalidad de son actos urgentes e inaplazables. Pero recuerda que tú no puedes sacarle el dosaje etílico a una persona de acá a 5 horas o al día siguiente, ¿no? Tú no puedes recoger el cadáver de acá al día siguiente o a los 2 días después o al mes siguiente. Son actos que tú no puedes aplazar. Son actos ya urgentes en el momento. Por ende, el fiscal, junto con la ayuda de la policía, realizan estas diligencias o actos de investigación para que justamente puedan aperturar las diligencias, puedan continuar con el proceso o simplemente archivo, ¿no? En cambio, la investigación preparatoria formalizada ya es más formalita, ¿no? Por ende, la finalidad es recaudar elementos que al fiscal le generen convicción, ¿no? Elementos de convicción. Estos son pruebas. Medios de prueba para que justamente le sirvan al fiscal si realmente desea continuar con el proceso, con el requerimiento de acusación, o simplemente archiva. Bien, recuerden otro punto importante, es que en las diligencias preliminares no se puede archivar el caso. Perdón, en las diligencias preliminares sí se puede archivar. Bien, el fiscal no le tiene que pedir permiso a nadie. El fiscal simplemente ve que ese delito, ese caso no constituye delito, no tiene por qué continuar con el proceso. Por ende, el fiscal está facultado para poder archivar el caso en las diligencias preliminares. Bien, y obviamente esto genera un agravio con el denunciado, perdón, con el denunciante. El denunciante simplemente dice, pues sí, esta persona me robó y esto, que lo otro. Ok, pero de ahí justamente se ve que esto no ha sido un robo, ha sido siempre una estafa, lo cual obviamente no constituye un delito referente a lo que ha mencionado el denunciante, pues, ¿no? Perfecto. Acá entonces en las diligencias preliminares se puede archivar el caso sin permiso del juez. El fiscal está facultado para poder realizar el archivo del caso correspondiente, ¿no? Otro punto es la diligencia en la formalizada, bien, es que el fiscal no puede archivar el caso, ¿no? Ya no puede archivar el caso. Lo que acá sucede, obviamente sigue la misma esencia, pero el nombre cambia. El fiscal pide permiso al juez de la investigación preparatoria, ¿no?, para pedir un sobreseimiento. Obviamente tú no deseas continuar con el caso. Por ende, debes de pedirle permiso al Poder Judicial para justamente solicitar un sobreseimiento. Este sobreseimiento tiene la misma esencia de un archivo, pero acá al fiscal ya no se le puede dar la gana de archivar el caso. Acá el fiscal lo que significa, o lo que quiero tratar de decir, que en esta formalizada, ¿no?, investigación preparatoria formalizada, el fiscal debe pedir permiso si en todo caso ve o durante las diligencias preliminares formaliza la investigación, ok, emite su disposición de conclusión sobre esa situación. Pero el fiscal ya no puede decidir por sí solo el archivo. Debe pedirle permiso al juez de la investigación preparatoria para que éste pueda archivar el caso. Obviamente no va a ser la decisión de él, porque llamaría o citaría audiencia a las partes procesales, a la fiscalía, y obviamente revisa el control de sobreseimiento, ¿no?, de ser el caso. Otro punto que quiero tomar en cuenta es que ya ayer lo mencioné sobre los plazos, ¿no?
Acá el legislador se olvidó de agregar los plazos en el artículo 334, inciso 2 del nuevo código, ¿verdad? En cambio, acá también hay unos plazos determinados. Establece la ley en el artículo 342, inciso 1 y 2 y 3, ¿no? Y justamente eso es lo que yo quiero señalar. Cada uno tiene diferentes cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Para poder explicar mucho mejor y no haya problema durante el periodo de la etapa procesal. A ver, vamos a ver. Una cosita que también quiero explicar es esto. A ver, para que puedan entender mucho mejor. En las diligencias preliminares, bien, recuerden que en el artículo 334, inciso 2, menciona los plazos en las diligencias preliminares, pero solamente dice 60 días más la discreción del fiscal. O sea, el fiscal puede decidir aumentar o no, pero esto es un problema jurisprudencialmente hablando, porque, o sea, en caso de crimen organizado, de un tema de terrorismo, de cohecho pasivo, de peculado, ¿vas a hacerle en 60 días? No, es algo absurdo, creo yo. Entonces la Corte Suprema se pronunció y obviamente, complementando jurisprudencialmente hablando, lo ha dividido en tres, pues, ¿no? Cuando son casos simples, tenemos hasta 120 días, ya no puedes más, solo hasta 120 días. En casos complejos la cosa cambia, 8 meses, pero es hasta, no se puede prorrogar. Y crimen organizado son 36 meses, hasta 36 meses, ya no lo puedes prorrogar más, ¿no? Esos son los plazos durante las diligencias preliminares. Estamos hablando jurisprudencialmente, ¿bien? Mediante precedentes judiciales, obviamente por la Corte Suprema, ¿bien? Mediante casaciones. Si mal no recuerdo, esta es casación 2018, La Libertad. Casación 144, 2000, no, este es 2008, este es 2018, Ancash. Y esta es la reciente, creo que más conocida de todos, casación 599 Lima, de Fuerza Popular, ¿no? Mediante esta casación, en concordancia con esa casación y con esa casación, la Corte Suprema se pronunció y estableció los plazos durante las diligencias preliminares, durante esto de aquí, ¿correcto? Y acá también no hay problema jurisprudencialmente hablando, porque la ley ya establece plazos. Artículo 342, inciso 1 y 2 del nuevo Código Procesal Penal. Dice así: en casos simples el fiscal tiene como plazo 120 días más prorrogables 60 días más, ¿no? En casos complejos el fiscal tiene 8 meses más 8 meses adicionales prorrogables, ¿no? En caso de criminalidad organizada, el fiscal tiene 36 meses más 36 meses prorrogables, es decir, 6 años. Estamos durante la investigación preparatoria y se dan cuenta que son 6 años como plazo y justamente estamos recién aquí. Falta la etapa intermedia y etapa de juicio. Pero se da una idea que la cantidad de años es mucho, creo yo, ¿no? Pero eso depende mucho de la complejidad del caso. Otro punto que también quiero tocar es que durante las diligencias preliminares, bien, les había mencionado que es netamente la chamba del fiscal, ¿no? Trabaja aquí la fiscalía, ¿no? La fiscalía, junto con la Policía Nacional del Perú. En cambio, en la formalizada, también es la chamba de la fiscalía, pero también por el juez de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque también lo pueden llamar, ya sea por justamente revisar, ¿no? Casos típicos, por ejemplo, una violación contra el derecho a la defensa, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos por puntos. Diligencias preliminares, chamba de la Fiscalía junto con la Policía Nacional de Perú. Investigación preparatoria formalizada, la Fiscalía, y también en algunos momentos puede ser el juez de la investigación preparatoria, ¿no? En la Fiscalía, obviamente,
Hay casos que también pueda participar el juez de la investigación preparatoria. Por ejemplo, una tutela de derechos, ¿no? Un control de plazo, una detención preliminar judicial, ¿no? Les había mencionado que una detención preliminar judicial es emitida por un juez penal, ¿no? Vale, por un juez penal. La detención preliminar se diferencia mucho de la prisión preventiva. Creo yo que esto todos deben de saber, ¿no? De la prisión preventiva, ¿verdad? Se diferencia mucho entre estos dos. ¿Por qué? La detención preliminar es una medida de seguridad hacia el imputado, obviamente para que se pueda asegurar las diligencias preliminares, ¿no? Es emitida por el juez, obviamente se asegura acá al imputado, lo detienen al imputado por una orden judicial para que se pueda asegurar las diligencias preliminares. En cambio, la prisión preventiva, también hay hecho un video respecto a este tema, es una medida cautelar, una medida de coerción personal que priva de la libertad, ¿no? Te detienen y obviamente vas a un centro penitenciario, una cárcel, para justamente asegurar que se pueda garantizar el proceso y se pueda cumplir correctamente, ¿no? Es una medida cautelar, te priva de la libertad. En cambio acá en la detención preliminar hay un plazo, si mal no recuerdo son 48 horas en casos simples, 10 días en casos de crimen organizado y 15 días si estamos hablando de casos complejos como violación, terrorismo, etcétera, ¿no? Y acá obviamente los plazos de la prisión preventiva es 9 meses, casos simples, casos complejos 18 meses y casos de crimen organizado 36. Entonces lo que nosotros debemos de saber es eso, ¿no? Diferenciar muchos temas. Vamos a entrar también en contexto explicando luego respecto a la detención preliminar de forma más detallada, pero como les he mencionado es un medio de seguridad para en este caso que el imputado no pueda escaparse, ¿no? Durante las diligencias preliminares para que le puedan sacar su testimonio, pueda justamente ser interrogado y muchas cositas más. También están los plazos. Bien, otro punto que quiero mencionarles es que a mi criterio, ¿no? La etapa intermedia, como les mencioné en el video anterior, se está cayendo de a pocos, ¿no? Se puede decir que todo el mundo se burla de la etapa intermedia, todo el mundo abusa por dictar prisión preventiva por todo, de verdad he visto muchos casos, expedientes, y eso, o sea, es algo que para mí me causa como tipo de decepción, ya sea porque yo también aspiro para ser fiscal, pero los fiscales hoy en día también abusan de eso, citan prisión preventiva y no entiendo por qué los jueces a veces deciden declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por todo. A veces llega eso a apelaciones y declaran también fundado la apelación, muchas cosas más, ¿no? Pero lo que quiero recalcar hoy en día es que a veces debemos de tener muy en claro estas reglas, aplicarlas al caso en concreto, no salirnos o desviarnos para poder simplemente tener fácil el camino, ¿no? Pero bueno, así es la justicia de este país a veces, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro. A ver, ya he hablado sobre los plazos, la diferencia de cada uno, la investigación preparatoria formalizada. Ya acá justamente el fiscal está ya convencido de que justamente esta persona ha cometido delito, tiene elementos de convicción, varias pruebas, ya sea testimonios, ya sea justamente cámaras, videos, pruebas, chats, conversaciones. Tenemos acá la prueba A, la prueba B, la prueba C, la prueba D, ¿no? Tienen ya varias pruebas que justamente acreditan que esta persona ha sido culpable, este imputado. Pregunta, ¿quién es el juez de la investigación preparatoria? Es un juez de garantías. No va a ser el compinche del fiscal. Mayormente todos piensan, sí, pues justamente el juez de la investigación preparatoria es el compinche. O ¿sabes qué, fiscal? Toma, mira este caso, hay que joderlo. Ok, ¿no? Pero realmente
Este juez es un juez de garantías. ¿Para qué? Para garantizar que se pueda cumplir el proceso correctamente sin ningún tipo de irregularidad, ¿no? Vamos a ver. Obviamente sabemos que todos tenemos unos derechos, ya sea fundamentales, derecho a la vida, a la libertad, etc. Pero también el acusado, el imputado, tiene derechos procesales, derecho a la defensa, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver. Este justamente sirve para garantizar que se puedan respetar los derechos del investigado o de los investigados en todo caso viene, ¿no? Ahora, punto número 1. Estos son los elementos de convicción que el fiscal tiene al agregarlo en su requerimiento acusatorio. Bien, estos hechos deben ser iguales a los hechos de las diligencias preliminares, ¿no? Esto presentarlo justamente al juez de la investigación preparatoria y al momento de el juez revise el control de acusación, estas deben ser iguales. Si en todo caso estaría cambiando, estaría variado, simplemente estaría violando el principio de congruencia procesal, por no respetar los hechos ya mencionados. Ahora, otra cosita que también quiero tocar es esto, pues, ¿no? Vamos a ver. Dale un espacio aquí. Un tema también muy bonito es este. Vamos a entrar, como ya les mencioné, esto es lo más importante. Ya más a detalle ustedes van a ver en el código los testimonios, justamente actos de investigación por la policía, pero eso ya es más práctico. Yo estoy queriendo en la teoría para que puedan entender. Bien. A ver, una vez que el fiscal ya se le venció el plazo de la investigación preparatoria formalizada, supongamos que sea un delito por robo agravado, ¿bien? Contra una persona de 23 años. Supongamos, ya el plazo venció, ¿no? 120 días y usó también los 60 días prorrogables y ya esto lo terminó. Bien, dice, ok, veo que esta persona ha cometido el delito, ya lo individualicé, ya aseguré los elementos de convicción y también, justamente ya revisé que efectivamente este constituye delito. Por ende, voy a formular un requerimiento de acusación. Una vez que el fiscal justamente ya lo tiene claro, dice, ya hay un caso sólido. Acá yo soy el ganador. Acá yo tengo este caso y obviamente soy consciente de que esta persona cometió delito y quiero llevarlo a juicio oral. ¿Bien? Para que justamente pase por una sentencia y le priven de la libertad mínimo 6 años. Bien, una vez que termina la investigación preparatoria formalizada, ¿no? El fiscal tiene dos caminos, ya sea acusar o ya sea sobreseer, ¿no? Un requerimiento acusatorio, un requerimiento sobreseimiento, o puede también formular un requerimiento mixto. Por ejemplo, en las diligencias preliminares, bien, se concluyó que obviamente Pepito y Mauro cometieron el delito de robo agravado. Pero durante la investigación preparatoria formalizada, me di cuenta que efectivamente Mauro no es culpable, solamente Pepito. Por ende, a Pepito lo voy a acusar y a Mauro lo voy a sobreseer. Un requerimiento mixto, ¿verdad? Perfecto. Pero si solamente es Pepito el acusado, voy a formular un requerimiento acusatorio. O simplemente durante las investigaciones formalizadas o la investigación formalizada, encuentro que por más que me he comido todos los plazos, no encuentro que este sujeto, Pepito, ha cometido el delito, ¿no? Veo que su conducta es atípica, por ende justamente no puede constituir delito. Recuerden que para que una acción sea delictuosa, sea un delito, debe ser típica, debe ser antijurídica y debe ser culpable, ¿cierto? Si falta uno de ellos, sería atípico. Por ende, debe justamente constituir de esa forma. Ahora, supongamos que el caso sea de acusación, ¿no?
Bien, la cosa es la forma es la siguiente, cómo se debe de realizar. El fiscal, bien, envía su requerimiento de acusación y lo recibe el juez de la investigación preparatoria. El juez de garantías. Vamos a ponerlo de otro color. El juez de garantías. Este juez de garantías va a enviar el escrito a las partes procesales. Acusado, si lo hubiera actor civil y si lo hubiera el tercero civil responsable, ¿no? Perfecto. Estas partes procesales tienen un plazo, ¿no? Un plazo de 10 días para responder a este escrito de acusación realizado por el fiscal. Ahora, estos 10 días, bien, están dentro de una manifestación de un principio llamado el principio de preclusión, ¿verdad? El principio de preclusión. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, lo que tú debiste de haber hecho en una oportunidad, ya no puedes volver a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, te notifican a ti el día 5, ¿verdad? El día 5 y cae un lunes. Ok, te notifican a ti el día 5 un requerimiento de acusación y tú debes de responder ante ese escrito, junto con tu abogado. Una vez que tú recibes la notificación el día 5, bien, cae el lunes, tienes como plazo 10 días, es decir, el día 15 se te vence este plazo, ¿verdad? Pero si tú, supongamos, lo respondes el día 23, o sea, te estás pasando aproximadamente casi 7 días, perdón, 8 días, ¿no? Entonces, obviamente tú ya no puedes hacer, ya no puedes elaborar un control formal, un control sustancial o un control probatorio, que sería ofrecer pruebas, ¿no? O pedir un sobreseimiento, ya no puedes hacer nada. Lo que tú debiste poder haberlo hecho en algún momento, ya no puedes volver a hacerlo. Principio de preclusión, ¿no? Tienes 10 días para responder a este escrito. Sin embargo, adicionalmente el fiscal también se le aplica este principio de preclusión. ¿Por qué? Porque el fiscal, al momento de terminar la investigación preparatoria formalizada, tiene 15 días para emitir su requerimiento de acusación si es un caso simple y 30 días si es un caso complejo, ¿verdad? Perfecto, hasta ahí creo que estamos muy bien y nos entendemos. Ahora, Mauro, ¿qué pasa cuando acaba la investigación preparatoria formalizada? Hay muchas respuestas, ya sea por el plazo y también mediante una casación, que ya anteriormente lo mencioné, pero ahora me he olvidado, disculpen, pero mediante una casación, la investigación preparatoria formalizada termina cuando el fiscal emite disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Sin esto, se presume que todavía el fiscal sigue en la formalizada. Debe de emitir este comunicado al juez de la investigación preparatoria, ya sea tomar estas dos vías: acusación o sobresede, o también un requerimiento mixto. Hasta ahí creo que estamos muy claros. Entonces aplique este principio también de preclusión para el fiscal, ¿no? Ahora, una vez que el fiscal emite su requerimiento, llega al juez, corre traslado a las partes, eso tiene 10 días, se aplica el principio de preclusión y hasta ahí creo que estamos claros, ya llega a una etapa intermedia, una etapa de control. Y por último, quiero mencionarles algo. Es un comentario, ¿bien? Recuerden que la investigación preparatoria formalizada, la Corte Suprema se cansó de decirles, ya sea al Poder Judicial, ya sea a la Fiscalía, a los abogados, que la investigación preparatoria formalizada, la formalización de la investigación, no interrumpe, sino suspende el plazo de el plazo de justamente ay, perdón, así no era. Bien, creo que acá no voy a entenderme. Bien, como les mencioné, la formalización no interrumpe el plazo de la acción penal.
¿no? Sino solamente suspende. Ahora, esto se dio mediante 2 acuerdos plenarios por acuerdo supremo, justamente estableció que solamente suspende la acción penal, no interrumpe. Bien, el fiscal en la formalización de la investigación preparatoria no puede archivar el caso sin ningún permiso. En cambio, en las diligencias preliminares sí, ¿no? Entonces se dan como que ya tienen una idea de que lo que busca el nuevo código es que no todo se vaya a juicio, o sea, un juicio innecesario, o que no todo se vaya a una investigación que sea innecesaria, sino se debe de pasar por varios filtros. Y de eso es cómo deben de entender la investigación preparatoria dicho formalizada, ¿no? Ya después de justamente el juez recibir las partes de la fiscalía y también de las partes procesales, tiene 2 días, 48 horas, para llamar a audiencia y escuchar a la fiscalía, tanto la fiscalía como las partes procesales. Y justamente esto es una etapa de control porque revisa el control de la acusación y también el control de las partes procesales, ¿no? Ya sea si han pedido sobreseimiento, si han ofrecido prueba nueva, etc.